El futuro de las negociaciones hoy suspendidas es incierto. Los diálogos cumplen 24 meses en medio de su más profunda crisis, suscitada tras el secuestro del general Alzate. En este tiempo, la oposición colombiana ha cuestionado a Santos por los lineamientos en que fueron planteadas las conversaciones, pues las FARC no han suspendido su accionar criminal en territorio colombiano. 19 de noviembre de 2012 marcó el primer día de las negociaciones en Cuba entre el gobierno colombiano y el grupo terrorista de las FARC. Los acuerdos. En 2 años de negociaciones, 3 han sido los acuerdos. Al primero, sobre el tema agrario, considerado la raíz del conflicto en Colombia, se llegó el 26 de mayo de 2013. Determinó el acceso y uso de tierras, formalización de la propiedad frontera agrícola y protección de zonas de reserva. Se crean mecanismos para solucionar conflictos de uso y una jurisdicción agraria para la protección de los derechos de propiedad con prevalencia del bien común. Ese mismo año, el 6 de noviembre, las partes alcanzaron un acuerdo sobre participación política, el segundo tema de la agenda. Fue anunciada una circunscripción especial que permita a criminales de las FARC llegar al Congreso y a otros cargos de elección popular. Para lo cual se desligará el reconocimiento de personería jurídica de la exigencia del umbral electoral. En 2014 fue conseguido el tercer acuerdo. El 16 de mayo, sobre el punto de drogas ilícitas, el grupo criminal de las FARC acordó la erradicación manual de los cultivos ilícitos y se comprometió a entregar coordenadas donde están sembradas minas antipersona. Las partes reconocieron asimismo que el narcotráfico ha alimentado el conflicto. También han atravesado, alimentado y financiado el conflicto interno. Pese a los acuerdos, la premisa del gobierno colombiano ha sido: nada está acordado hasta que todo esté acordado. El reto no es menor, aún faltan 3 puntos sensibles sobre la mesa: reparación a las víctimas, fin del conflicto, cuya discusión implica la desmovilización del grupo terrorista, la dejación de armas y el cese al fuego bilateral, y por último la refrendación de los acuerdos en donde las partes guardan profundas diferencias. Los plazos. En 2012, el presidente Santos puso como plazo máximo para concluir las conversaciones el mes de noviembre de 2013. Esto debe de durar no más allá del año entrante, de noviembre, el año entrante, a más tardar, yo diría que antes. Claramente el plazo se venció y el mandatario ha tenido que cambiar su discurso. Con la bandera de la paz en su campaña reeleccionista, expresó luego su esperanza en firmar un acuerdo con las FARC antes de finalizar el 2014. Ojalá podamos terminar este año, pero no quiere decir que estoy diciendo que si no terminamos este año, fracasó. Aunque Santos ya no habla de plazos, el pasado domingo extendió los tiempos y dijo que el año 2015 debe ser el año de la firma de un acuerdo. Momentos difíciles. Hace apenas una semana, el presidente Santos pidió al grupo terrorista de las FARC acelerar las conversaciones en vez de delinquir, como lo han hecho en territorio colombiano. Que se pongan más serios y que avancemos más rápido para evitar más muertes y evitar más sufrimiento. Sin embargo, este lunes Santos, tal como durante meses lo pedían sus críticos, suspendió las negociaciones tras el secuestro del general Rubén Alzate. Mientras esta situación no se solucione, les he reiterado a los negociadores del gobierno, con quienes he estado reunido todo el día de hoy, que no podrán viajar a La Habana para reanudar las conversaciones. El proceso de paz ya había sido suspendido unilateralmente por las FARC luego que el gobierno Santos apelara al referendo como mecanismo de refrendación de los acuerdos en La Habana, eso que molestó a la delegación de la organización terrorista que insiste en una asamblea constituyente. La delegación de paz de las FARC-EP ha decidido hacer una pausa en la discusión de la mesa. Por lo pronto, los diálogos continúan en suspenso a 2 años de su inicio. A esta hora establecemos contacto en vivo en Oxford, Inglaterra, con Ingrid Betancourt, ex candidata presidencial de Colombia y ex secuestrada de las FARC. Señora Betancourt, buenos días, bueno, ya buenas tardes para usted y bienvenida al informativo de NTN 24 para toda la teleaudiencia en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Mil gracias, buenos días. Señora Betancourt, 2 años se cumplen del inicio de estos diálogos de paz en La Habana, Cuba. Sin embargo, cumplimos 2 años con los diálogos suspendidos, con solo 3 acuerdos de los 5, aunque según la base nada está acordado hasta que todo esté acordado. Un general del ejército colombiano secuestrado, 58 personas secuestradas por el grupo criminal de las FARC. ¿Cuál es el balance que se hace ante estos diálogos que además el presidente Santos ya puso como nuevo límite el próximo año, el año 2015? Bueno, yo creo que uno puede hacer toda suerte de matemáticas, pero hay una que es fundamental y es la de entender que Colombia es un país que está saliendo de una espiral de violencia y está en un proceso de desescalar
el conflicto. Y obviamente uno puede hacerle críticas al proceso, pero yo creo que en este momento la manera como se ha ido resolviendo la crisis es ejemplar. Y es ejemplar porque, por un lado, me parece que el presidente de la República tuvo una reacción ante un hecho crítico que conmocionó evidentemente al país, con, digamos, un talante de líder y realmente de líder para la paz, en el sentido de que le dio respaldo a las fuerzas militares en un momento muy complicado, pero también abrió una puerta de salida para permitirle a las FARC hablarle al país. Y la respuesta de las FARC es una respuesta madura, una respuesta en la cual se ve la importancia que la cúpula de las FARC le da a la negociación. También es una respuesta hábil, en el sentido de que reconocen la decisión tomada por un comandante en el Chocó en una situación en la cual se encuentra frente a un militar colombiano de muy alto rango, el primer general que detiene la guerrilla. Pero en vez de poner esto como una especie de sin salida, hubiera podido argumentar, por ejemplo, la guerrilla, que esas eran las reglas de juego que se habían impuesto para la negociación de paz. La guerrilla, al contrario, da pruebas de querer avanzar y dice que va a encontrar una solución pronta y tranquilizadora, ecuánime, para permitir no solamente la liberación del general, sino también el fortalecimiento del proceso. Señora Entonces, yo creo que Betancur, para Colombia, sí. Pero unas son las palabras que estamos escuchando que leen los delegados de paz en La Habana y otro parece el accionar de las bases de las FARC. Las bases de las FARC siguen secuestrando, siguen asesinando, siguen reclutando niños y sería casi imposible pensar que los señores del secretariado no sepan que esto está pasando. Esto no es voluntad de paz, ¿o sí? Bueno, yo desde el punto de vista de la experiencia que yo tengo y de la que tuve 7 años en manos de las FARC, sí puedo decir que hay una distancia cierta entre lo que se pasa en el terreno, entre lo que sucede, por ejemplo, en los territorios con comandantes de bajo rango, aún en esa distancia de los comandantes, digamos, del sitio con el jefe de bloque. La distancia es inmensa, la dificultad de comunicación es muy grande. Acuérdense que estos son organizaciones clandestinas que no se pueden hablar por teléfono, no se pueden hablar por radio. Es decir, realmente las comunicaciones como la logística son digamos, elementos muy críticos de la organización. Y de ahí a pensar que el jefe de bloque logre comunicarse inmediatamente con el secretariado, no es la realidad. Es decir, tenemos una distancia que no es solamente de tiempo, sino que también es de mentalidades. Pero lo importante es ver cómo se está resolviendo, porque obviamente uno podría decir, bueno, hay 2 tiempos, hay el tiempo del secretariado que quiere la paz y el tiempo de los comandantes que están en la zona y que ellos siguen la guerra, pero la verdad es que estamos frente a unos diálogos de paz en los cuales estamos creando las fundaciones para que se desmovilice todo ese personal que en este momento está en las regiones. Ahora, y por lo tanto tenemos que dar un compás de espera, y ese compás de espera, lo interesante es que se ratifica. Vemos al comandante en la zona diciendo, yo voy a hacer lo que me digan los comandantes de arriba. Ahora, y eso yo creo que es fundamental. Señora Betancur, sin embargo, el hecho es, un general del ejército colombiano está secuestrado por el grupo terrorista de las FARC, el militar de mayor rango, de más alto rango, secuestrado por la organización criminal. ¿Qué representa esto, que suceda esto en pleno negociación, en plenas conversaciones de paz? No, pues obviamente es una crisis y estamos viendo las repercusiones que tiene. Es decir, es un momento en el cual las partes se tienen que sentar y ver cómo pueden salir de una situación que obviamente es grave. Pero yo creo que también tenemos que tener mucha prudencia, porque yo
prioritarios en el otro sentido de querer decir, bueno, fue la responsabilidad del general porque se fue sin escoltas, porque no estaba uniformado, porque tomó unos riesgos. Yo creo que en eso también tenemos que tener mucha cautela. Es decir, es muy importante que en Colombia, y en particular en Colombia, tengamos mecanismos de reflexión y de análisis que no nos lleven a considerar que las víctimas son responsables de lo que les sucede. En este caso, este secuestro es obviamente un hecho de guerra, seguimos en guerra, es un hecho de las FARC, pero independientemente de este hecho que es grave, lo muy importante es ver cómo se pretende resolver. Y yo creo que en este momento vemos un gobierno comprometido con una solución digna para los colombianos, aceptable por los colombianos, y una guerrilla que ha madurado. Es decir, yo tengo en mi recuerdo y en mi memoria respuestas de las FARC en momentos críticos de la negociación de paz, por ejemplo, con el presidente Pastrana, en el cual la respuesta no era de este talante, era una respuesta agresiva, era una respuesta arrogante. Aquí vemos un cambio de unos comandantes que dicen, bueno, estamos frente a un problema, vamos a resolverlo. Sí. Quiero preguntarle, señora Ingrid Betancourt, su secuestro duró 6 años, 4 meses y 9 días exactamente. El 23 de febrero de 2002, usted, cuando fue secuestrada, se dirigía a la zona de distensión que había establecido el entonces presidente Andrés Pastrana y bajo advertencias también de que se trataba de una zona de riesgo, usted decidió acudir a este lugar. En ese momento, sectores políticos colombianos cuestionaron la acción suya, dijeron que usted había sido imprudente, que usted había sido irresponsable. Lo mismo que hoy sectores políticos están hablando del general que se fue vestido de civil y sin escolta. ¿Usted qué opinión tiene sobre esto? Bueno, pues obviamente es una situación que para mí me toca mucho en lo personal porque es una vivencia propia. Cuando uno está secuestrado y que uno oye por los medios de comunicación que están dando versiones de lo que sucedió que son incorrectas, pero uno no puede defenderse, uno no puede decir nada. Y resulta que 7 años después, o 6 años y 4 meses después, cuando uno sale finalmente a poder explicar lo que sucedió, pues ya a nadie le interesa y de todas maneras esa verdad virtual ya ha hecho su camino y cualquier cosa que uno diga, digamos, no es tan convincente como la verdad que se ha repetido durante años y durante años. Eso obviamente lo afecta a uno y yo creo que por eso no solamente es un llamado a la prudencia, pero también es un llamado al respeto de las víctimas. Estamos dentro de esta mesa de negociación, de este diálogo por la paz. Hay un punto muy álgido, que es el punto de la justicia frente a las víctimas. Y el primer paso hacia la justicia para las víctimas es la verdad. Es muy difícil lograr establecer la verdad de esos hechos. Y por lo tanto, yo creo que en este momento que estamos frente a esta situación, lo mínimo que podemos pedir es que se le dé al general Alzate la posibilidad de que cuando él venga, él restablezca la verdad sobre los hechos como los ocurrieron, que él pueda explicar por qué tomó la decisión, por qué decidió irse de esa forma, qué era lo que estaba buscando, cuáles eran sus prioridades. Sí. Y yo creo que en esa manera vamos a tener, digamos, porque creo que es muy importante también tener confianza en nuestros generales. Es decir, esta es una persona que tiene un récord de responsabilidad. Es decir, creo que esos son puntos sobre los cuales también nosotros, colombianos, que estamos, digamos, asistiendo a estos hechos, tenemos que aprender a reaccionar correctamente, porque también nosotros, con nuestras reflexiones, con nuestras reacciones, hacemos parte de la posibilidad de desescalar el conflicto. No es solamente las reacciones de los comandantes en los territorios o de los jefes de las FARC en una mesa de negociación. Eso desescala el conflicto, pero también somos nosotros con nuestras reacciones y nuestra sensibilidad. Así es, señora Ingrid Betancourt, ex candidata presidencial de Colombia y ex secuestrada de las FARC, quien permaneció en manos del grupo terrorista por más de 6 años. Le agradecemos por habernos acompañado en el informativo de NTN 24. Buen día. Gracias.